Ya estamos de vuelta en Zona Pública con Frida Gómez, con el doctor Felipe Gaitán en este análisis del presupuesto federal para el año próximo, y hemos estado ya entrando en materia de algunos ejemplos muy particulares que lo que nos demuestran en términos generales, y yo lo decía al principio que este es un presupuesto hipotético porque lo que dice el papel no corresponde con la realidad. Además, dicho por los expertos en planeación fiscal, lo que se está planteando no va a suceder de entrada porque los números no dan, y pongo el ejemplo de los barriles de petróleo. No podemos pasar por un plumazo de 800,000 a 1,900,000 producción de barriles diarios. Eso no va a suceder. Y segundo, porque además tiene un efecto inhibidor de intimidación de la actividad que va a hacer que quien tenga dinero no lo quiera invertir, y no me refiero solo a las grandes corporaciones o a los grandes empresarios, me refiero a cualquiera, porque con este terrorismo fiscal todos caemos en el supuesto que somos delincuentes de entrada. Así, por el simple hecho de darte de alta y de invertir un peso, ya eres un delincuente porque evades al fisco. Bajo esas condiciones, entonces, lo que vamos a ver el año que entra es un año económicamente muy negro para este país, y eso va a implicar otros factores, como ponías el ejemplo de la inseguridad. Que ahora sí hay un incremento en el gasto en comparación con lo que se autorizó para 2019. Para 2020 hay un 0.8% que se autorizó de mayor gasto. Apoyos directos. Y eso, exactamente, eso se refleja, por ejemplo, al tema de que aumentaron las becas para las personas con discapacidad, aumentaron en un 42%, aumentaron las becas para los adultos mayores. Ahora los adultos mayores van a cobrar cerca de 3,500, 4,000 pesos, como esta famosa tarjeta del... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decían en tiempos del jefe de gobierno? Pero sí sabes que es una medida de aplicación universal. Sí, claro, el asunto... ¿Eso qué quiere decir? Yo conozco a mucha gente que tiene recursos y no lo necesita, pero se los dan porque es una medida universal. Es una medida universal, pero además de todo está muy focalizada. Las becas Benito Juárez van a seguir existiendo. Y ojo aquí, es muy interesante el tema, porque aunque Jóvenes Construyendo el Futuro ya tuvo un recorte del 40%, que es gravísimo, se interpreta como un castigo de cierta forma. Porque no funcionó. Para Luisa. Sí van a aumentar las becas, pero ya no por esa parte. Es que el programa no funcionó. El programa no funcionó, pero las becas Benito Juárez sí se van a dar, y se van a dar en el mismo sentido, de carácter universal. No importa el promedio, no importa nada. Con el simple hecho de estar estudiando, se va a tener el acceso a estas becas. Indiscriminadamente, ¿no? Ahí, ¿la necesitas o no? Lo que vemos, y analizando ya el gasto, lo que vemos es un castigo al tema político. La Secretaría de Gobernación pasa de 60 y tantos mil millones de pesos a 6,000 millones. Es un cambio drástico, casi la desaparecen. Pues es que ya no le llame Secretaría de Gobernación, es básicamente la Secretaría de los Derechos Humanos. Bueno, casi una ventanilla, nada más. Sí, casi es la Secretaría de los Asuntos sin Importancia. Porque el problema es que están reduciendo un pararrayos en la política, que no se están dando cuenta que es la Secretaría de Gobernación, el peso que tenía era ser un pararrayos de los conflictos. Ahora le van a caer directamente a Presidencia o las otras secretarías. Era el gran catalizador. No vayamos por las figuras de Olga Sánchez Cordero, de otros. La Secretaría de Gobernación como tal. Que el equivalente a ser un Ministerio del Interior, pero lo están reduciendo de tal manera que va a ser inoperante. Y va a estar ahí solamente en Palacio de Gobierno. A mí me tocó trabajar ahí 2 años en las épocas en que era la Secretaría de Gobernación, que incluso el presupuesto era mucho mayor porque todavía tenía seguridad pública. Y lo pero que se dice ejercía la política. A eso voy. Es que independientemente del gasto, era no solo un pararrayos, era un sistema de equilibrios, ¿sí? De negociación política, incluso con gobernadores, con alcaldes. Oye, eso ya no existe, ¿eh? No. Ah, por cierto, a los gobernadores también. La pregunta es quién va a llevar esa negociación. La pregunta es quién va a llevar esa negociación. ¿El presidente directamente? Es que ahí está el tema. Yo creo que en la lectura política estamos ante un presidente que prefiere abordar todos los temas de manera muy frontal. Es una persona que quiere resolverlo todo en primera persona. Y no es todólogo. No es todólogo, pero antes justo... Y no estaría obligado a hacerlo. Para eso tiene secretarios de Estado. Y la Secretaría de Gobernación se encargaba de aplanar el terreno político y tenerlo listo para él. Totalmente. Él no trabaja en equipo. Él aplana su propio territorio, se sienta con quien se tiene que sentar y resuelve sus asuntos. Cualquier cosa, si atropellan a un perrito aquí afuera, le preguntan sobre el perrito y la vialidad en la Ciudad de México y él va a contestar.
De eso no se trata un presidente. No, y lo pongo el caso de Mireles. Mireles es un caso que le correspondería a Liste. Te voy a decir que sí se trata de un presidente, pero de un presidente municipal, no de un presidente de la República. Bueno, al menos ni siquiera el presidente municipal le tocaría al de servicios generales, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo que vemos es una reducción en eso, en la Secretaría de Gobernación, en la política, y vemos una reducción en la Secretaría de Turismo. No, a ver, de manera a la impresionante. Secretaría de Turismo no la redujo, la desaparece. No, sí, porque es fifí. Sí, pero al desaparecer la Secretaría, ya le había quitado el dinero para la promoción. Ahora la desapareces, van a quedar absolutamente, incluso sin el ejercicio de funciones básicas. La actividad más noble en términos de ingreso económico de este país, que nos llevó el año pasado, en el gobierno anterior, a ser uno de los más importantes del mundo, va a ir decreciendo paulatinamente. Otro valor donde no va a haber ingreso para recaudar. El turismo se veía como algo elitista, algo exclusivo, cuando en realidad no es todo, es toda una estrategia de política. Lo ves desde el punto de vista del viajero que viene a gastar en un hotel, está bien, es un concepto elitista. Ahora, yo que vengo de Quintana Roo te diría, en Cancún, todo depende del turismo. El taxista, el mesero, todo es la actividad que genera esa derrama, que además, sin promoción, pues lógicamente va a ir para abajo. La propia Ciudad de México, o sea, la propia Ciudad de México tiene un sector. La Ciudad de México es un gran ejemplo. Financiero, tiene un sector, pero también un sector turístico que es bastante fuerte. Importante. Y sin embargo, el sector va a desaparecer prácticamente. Totalmente. Ahora, aquí hay otra trampa en este presupuesto, y que a lo mejor todavía no ha sido motivo de discusión. ¿Ustedes se acuerdan que se legisló que si se generaban ahorros, eso pasaba a una bolsa que era total y absolutamente discrecional, a criterio del señor presidente de la República? Totalmente. Entonces ahorita tú tienes un presupuesto que evidentemente no se va a cumplir. Si este año vimos recortes y austeridad, no les quiero decir lo que va a pasar el año que entra. Se va, ahora sí, austericidio. ¿Por qué? O la pobreza franciscana, que le llamaban. Porque hoy tú tienes, para efectos de la discusión del presupuesto, tú tienes que poner el dinero en cajas, ¿no? Para que los diputados lo aprueben. Ya en funcionamiento, das la orden y dices, no me gastes en esto. Aunque sea fundamental, aunque sea esencial, no compres medicinas. Pues los insecticidas, el aumento del dengue. No los compres. Porque yo ese dinero, una vez que no lo ejecutes, que ya no se va a llamar subejercicio, lo vamos a pasar a esta bolsa que es absolutamente a mi criterio y sin reglas de operación, y eso lo vamos a destinar otra vez a programas sociales para que yo tenga mis 30 millones de votos en el 2021 y Morena siga siendo la primera fuerza de este país. Que siempre se ha hecho, en realidad no es algo nuevo. El libro de ¿Dónde quedó la bolita? Explica justamente cómo durante muchos sexenios priistas, panistas, sin color, el dinero en la Cámara de Diputados, aunque hipotéticamente y teóricamente de manera romántica todo gasto tiene que ser aprobado por los ciudadanos, no es así. Mueven las partidas para poder manejar excedentes. ¿Qué no se hacían en los sexenios pasados? Desatender las cosas. Claro. Ahora sí que era lo que sobraba de lo que sobraba. Y al menos aquí es deliberado, no lo gastes para que me lo des. Y al menos en los anteriores había esta cuestión de que se conocía la partida secreta o estos montos discrecionales. O las cajas chicas, pronósticos deportivos, Lotería Pero hoy Nacional. se decía que no, entonces ¿por qué hacerlo de nuevo cuando dices que no? O sea, también esa cuestión de doble moral. Doble discurso. A mí, algo importante en el gasto social es los programas sociales a los que está indicando, aunque le haya recortado a jóvenes, tiene un presupuesto mayor que la Secretaría de Gobernación, así con la mano en la cintura. ¿Sí? Las secretarías beneficiadas es la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Función Pública. Función Pública. Pero porque ahí ya van a investigar a Barlet. Auditores. Ya van a investigar a Barlet. Ahí hay una cuestión lógica que es la Secretaría de la Función Pública es para moralizar, es decir, para evitar que se roben el dinero y estar. Esa es la lógica. Y lo que vemos en los programas, discutiendo con varios colegas, decían, a ver, tiene un principio el que hayan apostado por los programas sociales. Uno de ellos es un tema de inclusión de los que habían estado excluidos. Sí. Hay cierta lógica y justicia social ahí. No se discute. La forma no es una inclusión, al contrario, es una forma de crear un clientelismo político. En el fondo estamos de acuerdo, no en la forma. Y la tercera vuelve al tema del Estado como el gran centralizador y el gran dador y el asistencialista. Sí. Y todo va a pasar por el Estado. Es un Estado, me recuerda al echeverrismo, me recuerda al Estado de los años 50, 60, donde era el que repartía y generaba lealtades y decía qué se gasta y qué no se gasta. Totalmente.
y en un contexto real donde ya no opera así, o sea, ya no debería operar así. Pero sobre todo desde el punto de vista que cuando se dice que es un presupuesto con sentido social porque se reparte dinero, también, como pusiste muy bien el ejemplo de las ventas por catálogo, estás lesionando de manera directa a las personas que tienen esa actividad. Entonces se vuelve un contrapeso ridículo, lo tengo que decir así, porque te doy una lana para que votes por mí, pero afecto tu actividad. Que yo creo que ya está el gran choque. No sabemos con certeza si se trata de un presupuesto populista o si se trata de un presupuesto neoliberal. Porque por una parte el populismo tiene como esencia el reparto de ayudas a quienes más lo necesitan, que tiene sentido porque hay que combatir la desigualdad social. Pero es un presupuesto bastante neoliberal en cuanto a la forma en la que recorta el Estado, en cuanto a la forma en la que graba estas actividades que veíamos ahorita como el consumo de refresco, el consumo de cigarros. Todas las aplicaciones. Mira, yo soy fumador, pero no estoy en contra de que aumenten el precio del cigarro porque finalmente entendemos que es nocivo para la salud. Y es válido. Igual con los refrescos. Lo que ya dijimos de las apps, yo ahí hasta los aplaudo de pie porque además eso se hace en todo el mundo. Pero lo de las ventas por catálogo. No, es demasiado. Las ventas por catálogo es algo muy misógino. Un berenjenal que no vas a poder operacionalmente, lo vas a poder resolver. A ver, ¿cuántos dices que son? 2 millones. Se trata de 2.5 millones de personas que realizan estas actividades. 2.5 millones de personas hicieran una venta diaria. Son 2.5 millones de operaciones cotidianas. Además, a valores de que si el producto costó 50 pesos y la señora de ello tiene una utilidad de 20, ahora va a tener que pagar impuestos de eso. Pero más allá de que tenga que pagar impuestos, alguien tiene que hacer el documento, el papelito, el cálculo, y eso va a generar una verdadera locura, y esa es la palabra, de trabajo fiscal, tanto para las empresas como para el mismo SAT, ¿eh? Pero es que además estamos... ¿No era más fácil fijar una cuota? Pero estamos siendo además muy optimistas. Sido mejor que hacer esos tipos de cálculos. Estamos siendo demasiado optimistas porque con este esquema ni siquiera tenemos la certeza de que las personas vayan a estar en condiciones de estar realizando estos gastos. Las ventas por catálogo usualmente se concentran en cosméticos, en cosas para el hogar. Vuelve el tema de la mujer. Es el tema de la mujer, pero es el tema en el que son justamente las mujeres quienes menos dinero van a tener para gastar para este tipo de cosas. Si no hay recursos para hacer una compra por catálogo, ¿de dónde creen que estas ventas por catálogo van a estar recaudando lo que pretenden recaudar con el proyecto? Debo decir, antes de que nos vayamos al corte, que en el tema de las apps o de las plataformas, lo que sí se les va a pedir a estas empresas es que no incrementen sus precios. Es decir, lo que tú hoy pagas por tu plataforma de películas, ahora será grabado por el Estado, solo IVA, no ISR, pero lo que están negociando, particularmente en la Cámara de Senadores con estas empresas, es que eso no implique un incremento en los precios. No va a incrementar el precio, pero sí va a reducir el monto de utilidad de las personas que van a vender. Y lo que le pagan... no, de las empresas. No, el precio no, pero la utilidad que tiene de pagarse a las mujeres socios. Sí. Ah, no, me refiero en el tema de las apps. En el de ventas por catálogo es una locura. Y es ¿Qué bien pasa con las ventas online, por ejemplo? Esa no van a pagar. No se pagan impuestos. Entonces, la idea es que ahora sí las empresas, no tú, o sea, digamos que tú sigas pagando los mismos precios que pagas ahora y que ellos de su utilidad, que además las depositan en paraísos fiscales, que eso es lo que contribuya al Estado. De hecho, hubo un experimento en Estados Unidos y me voy a referir directamente a Netflix. Cuando empezó a pagar impuestos, le subió el precio a la plataforma y se le cayeron las ventas a la mitad. Entonces tuvo que regresar al precio anterior y de sus utilidades, que además son multimillonarias. No les costaría nada. No les va a costar tanto. Bueno, vamos a un corte, volvemos a Zona Pública, no tardamos tanto.